Hola, hola, ¿cómo andan? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de este podcast. Mi nombre es Maxi y hoy vamos a hablar de un tema que le pega directamente a todos aquellos y aquellas que se dedican al arte en alguna de todas sus variantes, pero que también le va a venir bien y le va a servir a quienes quieran empezar a incursionar en este fantástico mundillo del arte. Aunque el título del episodio haga referencia a la voz, no necesariamente vamos a estar hablando de canto o de oratoria o de nada que tenga que ver con utilizar nuestra voz. En este episodio te voy a estar contando qué es la voz artística y cómo podés encontrar la tuya. Estás escuchando Hacer o No Ser, el podcast sobre creatividad y emprendimiento de Calavera Design. Yo sé que dije encontrar tu voz, pero el término encontrar tu voz es un poco engañoso. Encontrar tu voz suena como que vas a llegar a algo fijo y definitivo. O sea, diciéndolo así implica como que una vez que encuentres tu voz artística, esa voz va a permanecer sin cambios por toda la eternidad. Y en realidad, incluso una vez que la hayas encontrado, tu voz artística siempre va a estar evolucionando, a veces de manera más sutil y a veces de manera un poco más obvia o más intencional, pero nunca va a permanecer de la misma manera. Ahora, para complicar aún más las cosas, si bien el objetivo es encontrar una voz distinta a la de otros artistas y que nos identifique, rara vez esto sucede sin la influencia de otros artistas. Salvo excepciones contadas, nos convertimos en los artistas que nos convertimos gracias a que estamos influenciados por otros artistas. Es mentira eso de que nos convertimos en lo que nos convertimos a pesar de todas las influencias. Austin Kleon, un escritor conocido por su libro Roba como un artista, en ese libro nos dice que ninguna idea es completamente original. Todo ya está inventado. Entonces, estar influenciado por el trabajo de otras personas y de otros movimientos creativos es parte del proceso para encontrar nuestra propia voz. A la hora de buscar nuestra voz como artista, deberíamos preguntarnos si queremos ser parte de un movimiento artístico o de un género en particular, si queremos centrarnos en lo que está de moda actualmente o si preferimos ignorar esas tendencias. Entender qué es lo que queremos comunicar como artistas, pero más importante aún, quién queremos ser como artistas. El proceso de encontrar tu voz es como descubrir tu propio superpoder. Es como identificar cuál de los Avengers sos y cuál es el poder que tenés. Tu voz artística va a ser lo que te distinga y a fin de cuentas es lo que va a hacer que tu trabajo sea interesante, que se distinga del de los demás y que sea incluso apreciado o deseado por otros. Encontrar tu voz artística es una de las experiencias más importantes que vas a tener en tu vida como artista. Y es algo tan importante que el proceso no se puede hacer a las apuradas. Entonces, no es algo que va a llevar poco tiempo. Por otro lado, no es solo algo que sucede como por arte de magia y ya está. Encontrar tu voz es un ejercicio de disciplina y a su vez es un proceso de autodescubrimiento, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir experimentar y fracasar. Y de hecho requiere que experimentemos y fracasemos. Vivimos en una cultura en la que las diferencias se suelen ver como fallas. Ahora, en el mundo creativo o en el mundo artístico, las diferencias son más bien fortalezas. Esas diferencias son parte de lo que encarna la voz artística, es decir, las diferencias son todas esas características que hacen que tu obra sea distinta a la obra de otros artistas. Tu voz entonces va a reflejar tu propia perspectiva, tus experiencias de vida, tu identidad, tus valores, y tu voz va a ser un reflejo de lo que te importa. En definitiva, es lo que va a hacer que tu trabajo sea tuyo, lo que va a distinguirlo y lo que lo va a hacer diferente del trabajo de los demás, incluso de artistas cuyo trabajo es similar al que vos estás haciendo. La mayoría de los que hacemos algo relacionado con el arte, vivimos todo el tiempo tratando de producir trabajos que o nos satisfaga a nosotros o que permita ganarnos la vida. Y nos olvidamos de que, a fin de cuentas, estamos haciendo un trabajo para comunicar nuestra propia versión de la verdad o lo que nosotros interpretamos como verdad. Ahora bien, generalmente no se habla de la voz de un artista, sino del estilo de un artista.
Y si bien el estilo es uno de los aspectos más significativos de la voz del artista, la voz es mucho más que el estilo. La voz es tu propio punto de vista como artista y no solo incluye tu estilo particular, sino también otras cuestiones como tus habilidades, la temática que desarrollas en tus obras, el medio que utilices para expresarte y la consistencia para aplicar todo esto a lo largo de tus obras y a lo largo del tiempo. Entonces, si la voz es todo esto, ¿qué es el estilo? El estilo es la apariencia, básicamente, es cómo se ve nuestro trabajo. Por ejemplo, si hablamos de ilustración, algunos elementos del estilo son el tipo de línea, las formas que usamos, la paleta de colores, las texturas, la composición, los patrones, el movimiento, etc. Ahora, lo importante no es tener un único estilo. Lo importante es que si tenés varios estilos, que puede pasar tranquilamente, es que utilices los elementos de cada uno de estos estilos de forma consistente dentro de cada uno. Esto es algo que pasa mucho con los músicos o las bandas, donde ponele que originalmente hacían rock y ahora de repente están haciendo baladas. Y la gente enseguida los critica y dicen que esa banda o ese artista perdió su estilo. Y esto no es así, no es que haya perdido su estilo. Las baladas pueden ser uno de los estilos que hace esa banda o ese músico de la misma manera que el rock es otro de sus estilos. Lo importante es que todas sus baladas, siguiendo con este ejemplo, sean coherentes entre sí y no que una balada suene como un tema de Alejandro Sanz y la otra balada parezca una power ballad de Whitesnake. Entonces ahí sí no habría una consistencia y no tendría sentido. Ahora, otro de los componentes de la voz que mencionaba hace un ratito es la habilidad. Y aunque lo voy a mencionar muy por arriba, la habilidad es un elemento esencial de la voz artística. Con mayor habilidad uno puede crear un trabajo visualmente más complejo y más rico. Y le va a resultar mucho más fácil comunicar sus ideas o sus emociones a través de lo que esté haciendo. El tercer aspecto que mencioné antes fue la temática. Y la temática es básicamente lo que elegimos para transmitir a través de nuestras obras. Mucho de lo que nos atrae se basa en cosas que nos rodean o cosas que nos han influido, como nuestra educación, el país del que venimos, la inclinación política, la identidad sexual o de género, la cultura, la religión, la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente nuestra elección del tema está influenciado por nuestro sentido de la moralidad o nuestros valores y por nuestras ideas de lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Está influenciado por lo que a nosotros nos puede parecer hermoso o, al contrario, por eso que nos puede parecer una mierda, pero es algo muy personal. Entonces, aunque elijamos el mismo tema que otro artista, nuestra voz va a reflejar cómo nosotros veamos e interpretemos ese tema. Es decir, nuestra propia forma de ver y describir el mundo que nos rodea como si lo estuviésemos filtrando por nuestra propia lente. Y es por eso que no tenemos que compararnos con otros artistas, porque ese ruido que surge al compararnos con otros es lo que suelen nublar nuestras capacidades de ser creativos. Otra parte importante es el medio artístico o los medios artísticos. Tus medios son las herramientas que usas para dar expresión y forma a tu voz. Son cosas como la pintura y el lienzo, el papel y el lápiz, la madera, la arcilla, un instrumento, etc. Por lo general uno elige un medio o una combinación de medios porque le gusta trabajar con esos medios y porque siente que con esos medios puede expresar de manera más efectiva lo que está tratando de comunicar. Por lo tanto, los medios que elijamos van a influir en nuestro estilo. E incluso dentro de una misma categoría tenemos distintos medios. Por ejemplo, en el mundo de la pintura tenemos la acuarela, el acrílico, el óleo, etcétera, que son todos muy diferentes entre sí y que cada artista va a elegir uno u otro en función de lo que quiera comunicar. Del mismo modo, si nos metemos en lo digital, las ilustraciones vectoriales, por ejemplo, hechas en Illustrator, son distintas a las ilustraciones digitales hechas en Photoshop o en una tableta tipo iPad o cualquier tableta gráfica que utilicemos. Y el último de los componentes, y
tal vez el más importante de todos para mí es la consistencia. La consistencia es básicamente otra forma de decir que repetimos elementos dentro de nuestras obras y entre nuestras obras, como por ejemplo temas similares o los mismos medios o elementos de estilos como color, patrones, líneas, etc. Y el último de los componentes, y tal vez en mi opinión el más importante, es la consistencia. La consistencia es básicamente otra forma de decir que repetimos elementos dentro de nuestras obras y entre nuestras obras. Tener temas similares, los mismos medios, elementos gráficos como mantener el color, patrones, líneas, etc. Todo eso, al mantenerlo a lo largo de nuestras obras y mismo dentro de una obra, va a generar una cierta consistencia que va a ayudar a identificar nuestra voz. Cuando uno se apropia de un conjunto de elementos, como por ejemplo de un estilo, de un tema, de un medio, etc., hace un trabajo que sigue un conjunto de reglas que no están escritas, pero están medio implícitas. Por ejemplo, un uso consistente de una cierta paleta de colores en el caso de un pintor. O en el caso de un escritor o una escritora, todos sus cuentos tienen una temática similar o están todos interconectados en un único mundo. O en el caso de una banda o de un cantante o una cantante, todas sus canciones transmiten las mismas emociones. Ahora, al tomar estas decisiones, también estamos excluyendo otras cosas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo uso colores pasteles generalmente en todas mis ilustraciones. Y no suelo utilizar ni el naranja ni el marrón porque son colores que no me gustan. De hecho, normalmente trabajo con 4, 5, 6 colores. Más de esos no, y son siempre los mismos. Entonces, mi paleta es limitada y es una de las formas en que mi trabajo es consistente. Y acá es donde surge algo muy importante, que es la constancia. La constancia en tu trabajo es como la máxima expresión de tu voz artística. Cuando descubrimos que nuestro trabajo comienza a usar medios y temas consistentes y que tiene un estilo consistente a lo largo del tiempo, esto es una evidencia de que nuestra voz está emergiendo. Ahora ya sabemos cómo se compone la voz artística a grandes rasgos, pero viene la parte difícil, que es cómo transitar el camino hacia esa voz. La primera etapa del camino es identificar ese momento que te inspiró a hacer arte o a convertirte en artista. Es ese momento en el que sentiste por primera vez una conexión profunda con alguna forma de arte o con algún proceso creativo. Puede ser que todavía no te haya pasado y está todo bien, no te preocupes, en algún momento seguramente te va a llegar ese momento para cualquier tipo de expresión creativa que se te pueda ocurrir. Algunas personas identifican ese momento y apenas lo identifican ya comienzan a hacer cosas y a actuar en consecuencia, pero para la mayoría de las personas ese momento no lleva a una acción inmediata. Incluso en la mayoría de los casos no lleva nunca a una acción creativa. Y eso se debe a un montón de cosas de la vida que pueden contribuir a inhibir la creatividad. Antecedentes familiares, mensajes desalentadores de familiares, de amigos, de amigas, inseguridades propias, etc. Entonces no es muy común actuar. Por eso yo considero que todos tenemos la capacidad de hacer arte de alguna manera, pero tenemos que animarnos. Ahora, una vez que decidimos actuar, surge realmente un deseo de crear y crear y crear. Y ese deseo es clave, porque sin él, sin ese deseo, la creatividad no puede manifestarse en nada que pueda ser tangible. Durante esta etapa es posible que pasen un montón de cosas. Es posible que se pierda el deseo de crear, es posible que aumente un montón, es posible que disminuya un montón, va a fluctuar constantemente. Va a haber periodos donde vamos a tener muchas ganas de hacerlo y periodos donde vamos a tener una indiferencia total. Y esto también es una experiencia totalmente normal para las personas creativas, no hay que asustarse con esto. También es cierto que las personas creativas a las que les va bien tienden a obligarse a trabajar incluso durante estos periodos en los que no tienen ganas o no se sienten motivados a hacerlo.
Si estás en un momento en el que no sentís el deseo de crear desde hace mucho tiempo, por ahí es importante considerar si la expresión actual que estás usando para manifestar tu creatividad es realmente lo que querés hacer. Por ejemplo, quiero manifestar mi creatividad a través de la música como lo estoy haciendo, o tal vez ya no me llama tanto porque debería inclinarme más hacia la pintura. Es decir, tenemos que identificar si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer o si, en cambio, tendríamos que cambiar las cosas y hacer algo diferente o trabajar incluso lo que estamos trabajando de una manera distinta, encararlo de otra forma. Tenemos que escuchar ese deseo interno que tenemos o la falta de ese deseo interno porque es fundamental para mantenernos comprometidos con el proceso creativo que estamos atravesando. Ahora, una vez atravesada esta etapa, viene la etapa de arriesgarse y experimentar. Todos hemos conocido personas que hablan constantemente sobre que un día voy a hacer esto, un día voy a hacer esta otra cosa, que cuando tenga el tiempo, las herramientas o las habilidades adecuadas lo voy a hacer, pero que en realidad nunca hacen nada. Puede que estas personas también sean ustedes. El pensamiento creativo ocurre, como les decía antes, en la mayoría de las personas, pero lo que diferencia a los artistas más productivos, por llamarlo de alguna manera, del resto, es que se ven obligados a hacer algo con las ideas que tienen. Y por lo general, también son capaces de superar los temores de no estar preparados o de no tener las herramientas adecuadas. La verdad es que cuando comenzamos algo por primera vez, puede sentirse incómodo, incluso puede sentirse arriesgado. Ahí surge la típica pregunta de ¿y si fallo, qué pasa? Cuando tenemos una idea de lo que queremos crear, el resultado final que imaginamos generalmente está muy lejos de lo que nosotros tenemos la habilidad de hacer. Y ahí es donde nos abrumamos y nos sentimos derrotados apenas empezar. Que es lo que les comentaba en el episodio anterior de ponernos objetivos difíciles, pero tampoco tanto. Y es por esto que un montón de personas, incluso cuando tienen muchas ganas y empiezan a experimentar y hacer cosas, abandonan rápidamente los proyectos. Porque generalmente el que se interesa en alguna expresión artística es una persona que tiene buen gusto. Y ese buen gusto muchas veces supera las habilidades que tiene la persona. Entonces, tratamos de hacer algo a lo que todavía no llegamos porque no tenemos esas habilidades y nos frustramos. Al menos una vez en todo este camino, y lo más probable es que no sea una vez, que sea muchas veces, vas a encontrar periodos en los que te vas a cuestionar todo lo que haces. Vas a cuestionar si tu trabajo tiene validez, si tu trabajo significa algo, incluso si vale la pena hacer lo que estás haciendo. Vas a considerar que lo que estás haciendo es una mierda y eso te va a pasar un montón. Si ya te pasó, o cuando te pase, si tuviste la suerte de que todavía no te pasó, no te desesperes. Es algo completamente normal que le pasa a todas las personas y obviamente le pasa a todos y a todas los que hacen arte en alguna de sus expresiones. Lo importante es no tratar de escapar a estos cuestionamientos que nos surgen, sino enfrentarlos y tratar de entender por qué no estamos confiando en lo que hacemos. Ahora, una vez que enfrentamos esos cuestionamientos, seguramente nos destrabemos. Y ahí es donde pasamos a la etapa más esperada, esa etapa en la que experimentamos el flujo creativo. De la misma manera que en el episodio anterior decíamos que cuando hacemos una actividad en la que logramos fluir, es muy probable que esa actividad esté relacionada con nuestro propósito. Experimentar un flujo creativo y por un tiempo prolongado es un indicador de que estamos desarrollando nuestra voz creativa. Puede llevar años llegar a un lugar en el que experimentemos estos periodos prolongados de flujo creativo. Y eso se debe a que cuando estamos en un modo de aprendizaje, todavía no tenemos la fluidez necesaria en el tema o en el estilo o en el medio o en cualquiera de todos estos componentes de la voz que le mencionaba al principio. Ahora, una vez que aprendemos algo, esa lucha disminuye y el flujo empieza a ocurrir cada vez con más frecuencia. Una vez que comenzamos a experimentar estos periodos de flujo creativo, es probable que no estemos luchando tan intensamente con esas preguntas sobre qué crear y cómo crearlo. Para ser claros, como artistas, siempre vamos a tener dificultades. Siempre vamos a chocar contra la frustración, contra la monotonía, contra los bloqueos. Eso es todo parte del proceso creativo. Pero una vez que tengamos más experiencia, los periodos desafiantes no van a ser tan difíciles de atravesar como pueden ser al principio. Ahora, habiendo dicho todo esto, se preguntarán, ¿y cómo hacemos para encontrar nuestra voz? Que es a lo que vinimos acá.
básicamente. Y acá quiero hablar sobre un tema con el cual la mayoría se va a sentir identificado. Generalmente cuando tenemos 20, 30, 40 minutos libres, inventamos cualquier excusa de por qué no vale la pena sentarse y hacer algo. Y terminamos eligiendo o mirar alguna serie o navegar en las redes sociales un rato o boludear por ahí. Ahora, el desarrollo de nuestra voz no es el resultado de un pensamiento, no es el resultado de creer que vamos a encontrar nuestra voz. Nuestra voz no puede desarrollarse en el vacío. Nuestra voz se desarrolla como resultado de hacer cosas y no una, dos, tres veces, sino una y otra vez constantemente. Por ejemplo, cuando no tenemos trabajos remunerados o comisiones, como se les dice, deberíamos usar el tiempo libre que tenemos para hacer el tipo de trabajo para el que nos gustaría que nos contrataran los clientes. No quedarnos en la nada, sino seguir produciendo contenido que nos interese. Por ejemplo, en un momento en el que yo no tenía trabajo, quería trabajar para barberías y diseñé toda la identidad de marca de una barbería ficticia inventada por mí. Hice el logo, definí la paleta de colores, definí toda la imagen de marca, incluso hasta los iconos para las historias destacadas de Instagram. Si van a mi Instagram lo van a encontrar en el feed por ahí, una barbería que se llama Brave. No existe, la inventé yo y eso me trajo clientes de barberías. Entonces, no esperemos que lleguen las cosas, salgamos a buscarlas y aprovechemos esos tiempos que tenemos libre para practicar y desarrollar nuestra voz. Establecer una rutina diaria, por ejemplo, es importante porque la ruta más directa para fortalecer nuestras habilidades y desarrollar nuestra voz como artistas es hacer lo que hacemos, ya sea dibujar, pintar, fotografiar, cantar o lo que sea. Y con cuanta mayor frecuencia la hagamos, mejor. Entonces, en vez de sentirnos frustrados todos los días porque no tenemos tiempo para un proyecto, usemos ese poco tiempo que tenemos. Ahora, para entrar en una rutina de creación, yo recomiendo hacer un programa semanal que establezca cuándo y por cuánto tiempo vamos a estar creando algo cada día. Para los que ya están haciendo arte a tiempo completo y trabajan de hacer arte, esta programación puede ayudarlos a asegurarse de que están asignando tiempo para experimentar y no solo para proyectos por el que les están pagando. Y si tienen un trabajo fuera de su práctica artística, como es mi caso, yo trabajo en un banco, 8 horas todos los días, busquen tiempo fuera de su horario laboral, 10, 15 minutos por día, no tiene por qué ser más. Dejemos de buscar el momento perfecto para hacer cosas porque ese momento nunca llega. Generalmente tenemos miedo de que si empezamos algo antes de estar listos, podemos parecer unos impostores o seguramente alguien más lo va a estar haciendo mejor que nosotros y todo el mundo va a decir que no somos lo suficientemente buenos para hacer lo que estamos haciendo. Y eso no es así. A ver, el proceso creativo suele ser desordenado y suele ser caótico. No importa cuánto intentemos ordenarlo. Así que decir que no estamos preparados termina siendo una excusa para no empezar. El riesgo y el fracaso son dos componentes que van a estar siempre en cualquier trabajo. La escritora Erika Jong decía que todo el mundo tiene talento. Lo que es raro es tener el coraje para seguir el talento hasta ese lugar oscuro que te puede llevar a veces. Entonces, para ir cerrando, les voy a recomendar algunas estrategias para desarrollar su propia voz. La primera, como les decía, hagan algo todos los días, aunque sea 10, 15 minutos, pero todos los días. Cuando vean que se vuelve cuesta arriba, no aflojen. Es como en el mar. Una vez que pasás la ola, el agua después ya está tranquila. Amíguense con la monotonía. Encontrar la voz requiere practicar y la práctica a menudo implica hacer lo mismo una y otra vez y se puede volver tedioso y aburrido, sobre todo hoy en día que buscamos constantemente tener una satisfacción inmediata. La clave es encontrar la forma de relajarse y disfrutar de eso que estamos haciendo. Por ejemplo, poner música que nos gusta o un podcast de fondo o ir al parque y practicar en el sol, lo que se les ocurra a ustedes. Creen desafíos y cúmplanlos. Proyectos propios diarios, semanales, mensuales, lo que se les ocurra. Pero creen proyectos, creen desafíos y háganlo. Pónganse restricciones. Por ejemplo, no puedo usar más de 3 colores. O si soy escritora, no puedo utilizar verbos en infinitivo en las próximas 2000 palabras que escriba. O si son músicos o músicas, no puedo tocar temas con menos de 6 acordes. Estos desafíos también sirven para
sacarle presión a nuestro trabajo, nos saca de la mentalidad de que cada cosa que hacemos tiene que ser una obra de arte perfecta y terminada. No, en la práctica vamos a hacer un montón de cosas que son una mierda y está buenísimo que sea así. Otra recomendación que les puedo dar es salgan a pasear o a caminar y observen lo que hay alrededor. No se centren en ir de un lugar a otro, sino en observar lo que nos rodea. Colores, patrones, sonidos, formas. Todo esto tiene que ver con el mindfulness. Esta práctica que algunos consideran que es cerrar los ojos y meditar, pero no, va mucho más allá de eso. En esencia es estar consciente de las cosas que nos están pasando alrededor en el momento presente. Encuentren un espacio tranquilo donde puedan crear, donde se sientan cómodos. Capacítense, hagan cursos, sigan tutoriales en YouTube, en cualquier lado. Estén abiertos a cualquier experiencia. Una buena forma es pensar como que somos principiantes. Cuando adoptamos la postura de que somos principiantes, hay un número ilimitado de posibilidades en todo lo que hacemos. En cambio, cuando estamos en la postura de soy un experimentado, nos autosesgamos y vemos menos posibilidades, porque ya sabemos qué cosas no se van a poder hacer. En cambio, desde la vista de principiante, no sabemos si se puede o no y experimentamos en función de eso. Y por último, no traten de complacer a los demás. Hacer solo ese trabajo que creemos que va a complacer a nuestros seguidores de las redes sociales o que va a vender más o que sigue las tendencias que están de moda, no solo es potencialmente perjudicial para la sostenibilidad de nuestro proyecto, de nuestro arte, sino que es menos satisfactorio, porque en definitiva, como hablábamos en el episodio anterior, estamos haciendo algo que le gusta a otro, no algo que nos gusta a nosotros o a nosotras. Sumergirnos en nuestros propios intereses y en nuestras propias fascinaciones no solo nos mantendrá más comprometidos y comprometidas con nuestro trabajo, sino que también aumenta la posibilidad de que nuestro trabajo se destaque como un trabajo diferente al del resto. Tal vez al llegar hasta acá y al escucharme constantemente hablar de artistas, pienses que nada de lo que estoy diciendo te aplica. Pero quiero ser claro en una cosa antes de terminar. Para mí todo el mundo debería escribir algo, dibujar algo, hacer algo. Y si quieren, después lo tiran. Eso no importa. Pero el acto de hacerlo ya es algo que está bueno y que es saludable. A fin de cuentas, todos tenemos algo que nos interesa, algo que nos apasiona. Si aún no descubrieron qué es lo que les apasiona, pueden escuchar el primer episodio del podcast y hacer alguno de los ejercicios que propongo ahí. Y ahí tratar de encontrar cuál es la pasión de cada uno de ustedes. Y también todos y todas tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios miedos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Tenemos una identidad, tenemos un género, tenemos una identidad sexual, tenemos privilegios o falta de privilegios y todo esto se puede transmitir. Es cuestión de encontrar el medio y el estilo para hacerlo. Y ahora, después de haber escuchado todo esto, ya saben lo que es el medio, ya saben lo que es el estilo. Así que solamente les queda empezar, probar y descubrir cuál es su voz artística. Porque aunque no lo crean, todos y todas tienen una voz artística en su interior. Si escucharon hasta acá, les súper agradezco y los invito a que se den una vuelta por la publicación en @calaveradesign en Instagram y me dejen un comentario. También si me están escuchando en Spotify, los invito a que me sigan y si me están escuchando en YouTube, a que se suscriban. A ustedes solamente les cuesta un clic y a mí me ayuda un montón para hacerle entender al bendito algoritmo que estos temas les interesan y que quieren más. También, como les dije en el episodio anterior, si conocen a alguien a quien le pueda interesar el episodio o el podcast en general, se lo pueden compartir, así llegamos a más personas. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene. Esto fue Hacer o No Ser, un podcast de Calavera Design.